Hola, en este video vamos a hablar sobre el arbitraje. Y para comenzar, vamos a decir la clasificación que está contenida en el artículo 5 del Código Orgánico de Tribunales, que distingue entre tribunales ordinarios, especiales y arbitrales. ¿Y qué son los jueces árbitros que hace referencia el Código Orgánico de Tribunales? Para responder esto, hay que irse al título 9, llamado de los jueces árbitros, que regula los jueces árbitros y las materias de arbitraje, en los artículos 222 al 243. Y en el artículo 222 dice: se llaman árbitros los jueces nombrados por las partes o por la autoridad judicial en subsidio para la resolución de un asunto litigioso. Esta definición pone énfasis en el nombramiento, que puede ser por las partes o el juez en subsidio. Pero esto no es completo, ya que por medio del testamento o la ley se puede también nombrar un árbitro. Esto lo veremos más adelante. Entonces, ¿qué concepto podemos decir de juez árbitro? La doctrina define a los tribunales arbitrales como aquellos constituidos por jueces árbitros, o sea, por jueces nombrados por las partes, por el causante, por la autoridad judicial en subsidio o por la ley, para la resolución de un asunto litigioso. El propio artículo 222 del Código Orgánico de Tribunales señala que los árbitros son jueces. Por tanto, se encuentran investidos de autoridad pública que emana de la ley y no de las partes, y como tales, y como todos los otros jueces que existen, tienen jurisdicción. La diferencia entre los tribunales arbitrales y los demás tribunales radica solamente en tres aspectos: en el sistema especial de designación de los árbitros, la duración de sus funciones, que obviamente se limita al asunto sometido a su conocimiento, y la duración en su cargo, esto lo veremos más adelante, y sus decisiones del árbitro carecen de imperio, en comparación con los demás tribunales. Los árbitros son tribunales temporales, puesto que están conformados por particulares que ofrecen la confianza necesaria para que se les dote de la categoría de jueces. También me gustaría decir que estos jueces árbitros son susceptibles de recusaciones e implicancias. Y una vez que resuelvan el asunto, dejan de ser jueces árbitros. Y estos son remunerados por las partes, a diferencia de los otros jueces, por ejemplo los jueces ordinarios que les paga la Administración de Justicia. Aquí le paga las propias partes al juez árbitro. Continuando con esta temática, la comparación entre tribunales ordinarios y arbitrales, podemos decir que los jueces ordinarios tienen imperio, es decir, tienen la posibilidad de usar la fuerza pública directamente para ejecutar sus resoluciones. En cambio, los jueces árbitros se hallan privados de esta facultad, pues tienen que recurrir a los tribunales ordinarios para ello. También, otra diferencia es que los jueces ordinarios tienen un carácter permanente. Los jueces árbitros, en cambio, solo se constituyen en el momento que se suscita el conflicto que determina su actuación. También podemos decir que los jueces ordinarios tienen por ley asignado un territorio jurisdiccional. En cambio, los árbitros no tienen territorio jurisdiccional. También las resoluciones de los jueces ordinarios pueden afectar a terceros. En cambio, lo que resuelva el árbitro solo afecta a las partes que litigan en calidad de tales y no afectan a terceros. La fuente de existencia de los jueces ordinarios es la ley. En los jueces arbitrales también es la ley, pero el matiz está dado por el hecho de que la ley autoriza a las partes, en el caso del arbitraje voluntario, para establecer la jurisdicción arbitral. Otra diferencia es que los tribunales ordinarios son tribunales de derecho, es decir, deben fallar y conocer con estricta sujeción a la ley. En el caso del arbitraje, esta regla se aplica solo a los árbitros de derecho, puesto que los árbitros arbitradores fallan en conciencia o conforme a la equidad. Esto lo vamos a explicar más adelante. Y por último, en conformidad con el artículo 108 del Código Orgánico de Tribunales, los jueces ordinarios tienen fijadas sus competencias y atribuciones de antemano por la ley. En cambio, en el caso de los jueces árbitros,
son las partes las que determinan su competencia, pues esta no está predeterminada por la ley, salvo en el caso del arbitraje forzoso. Todo esto lo vamos a explicar más adelante, y me gustaría resaltar el punto de que los jueces árbitros carecen de imperio. Esto es una diferencia importante entre los jueces árbitros y con la justicia ordinaria. Es que los jueces árbitros carecen de imperio, es decir, no tienen la posibilidad de usar la fuerza pública directamente para ejecutar sus resoluciones. Entonces deben recurrir a la justicia ordinaria para hacer cumplir coactivamente su resolución. Y así lo dispone el artículo 635, inciso 3 del Código de Procedimiento Civil. Esto sucede porque el legislador quiso mantener el monopolio de la fuerza en manos del Poder Judicial y en consecuencia en manos del Estado. Hay que recordar que los árbitros son particulares, son privados, y el Estado tiene el monopolio de la violencia legítima. Ahora bien, esto no significa que las resoluciones de los árbitros no se cumplen, pues la sentencia arbitral, también llamado el laudo arbitral, es un título ejecutivo. Tiene igual fuerza que la sentencia de un tribunal de justicia ordinaria. Lo que pasa es que si la parte vencida en el juicio arbitral no quiere cumplir la resolución, el árbitro debe recurrir a la justicia ordinaria para requerir el auxilio de la fuerza pública. Entonces, esta sentencia arbitral o el laudo arbitral tenemos que recurrir a tribunales y este es un título ejecutivo, por lo tanto nos permite pedir el cumplimiento forzado de esta resolución, de esta sentencia. Ahora veremos las ventajas del arbitraje en comparación frente a la jurisdicción ordinaria. El arbitraje proporciona celeridad de solución de conflictos frente a la lentitud de la justicia ordinaria. También el arbitraje es de un carácter más flexible frente a la justicia ordinaria, lo que facilita la posibilidad de que ciertos asuntos de complejidad jurídica puedan ser resueltos por personas de mayor especialización o acorde de cómo decidan las partes. Las partes pueden decidir qué asuntos conoce el árbitro. El arbitraje se utiliza a menudo para la resolución de disputas comerciales, particularmente en el contexto de transacciones comerciales internacionales, pero no está solamente limitado a estos ámbitos. También hay autores que distinguen entre arbitraje nacional o doméstico, que se falla acorde al derecho nacional, o arbitraje internacional, que se falla acorde a convenios internacionales. Ahora veremos la clasificación de los jueces árbitros. Está el árbitro de derecho, el árbitro arbitrador y el árbitro mixto. Para distinguir cada uno de estos hay que diferenciar primero cómo tramita y cómo falla. El árbitro de derecho falla con arreglo a la ley. Y en cuanto al procedimiento, sigue las reglas de los jueces ordinarios, según la naturaleza de la acción deducida. El árbitro arbitrador tramita acorde a las reglas que han establecido las partes. Y si éstas no han dicho nada, conforme al procedimiento establecido en la ley procesal civil. Y falla acorde a las reglas de prudencia o equidad. Y el árbitro mixto es aquel que tiene facultades de arbitrador en cuanto al procedimiento y de árbitro de derecho respecto al fallo. Por lo tanto, en resumen, el árbitro de derecho falla acorde a la ley y en cuanto al procedimiento, acuerdo a las reglas del Código de Procedimiento Civil. El árbitro arbitrador tramita conforme a las reglas que hayan dicho las partes y si estas nada dicen, en su silencio, lo suple, tendrán que aplicarse las reglas del Código de Procedimiento Civil. Y falla acorde a las reglas de prudencia o equidad. Y respecto al árbitro mixto, tiene facultad de árbitro arbitrador en cuanto al procedimiento y de árbitro de derecho respecto al fallo. Bueno, esta clasificación que hemos dicho está en el artículo 223 del Código Orgánico de Tribunales, que dice: el árbitro puede ser nombrado o con la calidad de árbitro de derecho o con la de árbitro arbitrador o de amigable componedor. El árbitro de derecho fallará con arreglo a la ley y se someterá, tanto en la tramitación como en el procedimiento de la sentencia definitiva, a las reglas establecidas para los jueces ordinarios, según la naturaleza de la acción deducida. El arbitrador, o sea, el árbitro arbitrador, fallará obedeciendo a lo que su prudencia y equidad le dictaren, y no estará obligado a guardar en sus procedimientos y en su fallo otras reglas que las partes hayan expresado en el acto constitutivo del compromiso.
y si éstas nada hubieran expresado, a las que se establecen para este caso en el Código de Procedimiento Civil. Sin embargo, en los casos en que la ley lo permita, podrán concederse al árbitro de derecho facultades de arbitrador en cuanto al procedimiento y limitarse al pronunciamiento de la sentencia definitiva, la aplicación estricta de la ley. Este sería el caso del árbitro mixto. Un punto a tener en consideración es que el laudo arbitral, una vez que se dicte, procederán distintos recursos en el caso de que si haya sido dictado por un árbitro de derecho, arbitrador o mixto. Esto lo explicaremos más adelante. Un punto que me gustaría destacar es la designación de los árbitros arbitradores, porque según el artículo 224, inciso 1 del Código Orgánico de Tribunales, señala que solo las partes mayores de edad y libres administradoras de sus bienes podrán dar a los árbitros el carácter de arbitradores. Por tanto, si en un conflicto hay un incapaz, el árbitro no puede tener la calidad de arbitrador. En el caso de la designación del árbitro mixto, para nombrar este tipo de árbitros también se requiere de la plena capacidad de las partes que concurren a su nombramiento. Pero por motivos de manifiesta conveniencia, podrán los tribunales autorizar la concesión al árbitro de derecho de las facultades de que trata el inciso 4 del artículo anterior. O sea, de árbitro mixto, aun cuando uno o más de los interesados en el juicio sean incapaces. Eso lo dice el artículo 224, inciso 2 del COD. ¿Cuál es la regla general en nuestro derecho? La regla general es que el árbitro sea de derecho. O sea, si las partes nada dicen, en su silencio, se entiende que el árbitro es de derecho. De estas tres clases de árbitros, los árbitros de derecho constituyen la regla general en la legislación chilena. Pues si las partes no confieren expresamente al árbitro las facultades de amigable componedor o de árbitro mixto, se entiende que lo designan en calidad de árbitro de derecho. O sea, se presume ante el silencio de las partes. Por lo tanto, si las partes, al nombrar un árbitro, sin especificar si es de derecho, arbitrador o mixto, ante su silencio, se entiende que el árbitro es de derecho. ¿Cuáles son los requisitos para ser árbitro? Están en el artículo 225 del Código Orgánico de Tribunales, que dice: puede ser nombrado árbitro toda persona mayor de edad, con tal que tenga la libre disposición de sus bienes y sepa leer y escribir. Los abogados habilitados para ejercer la profesión pueden ser árbitros, aunque sean menores de edad. El nombramiento de los árbitros de derecho solo puede recaer en un abogado. En cuanto al nombramiento de partidor, se estará lo dispuesto en los artículos 1323, 1324 y 1325 del Código Civil. En resumen, los requisitos para ser árbitro: primero, una persona mayor de edad, con tal que tenga la libre disposición de sus bienes y que sepa leer y escribir. Y respecto al árbitro de derecho, este solo puede recaer en un abogado. ¿Qué clases de arbitraje existen? Está el arbitraje forzoso, prohibido y voluntario. El arbitraje forzoso u obligatorio son asuntos que expresamente la ley determina que deben ser resueltas por un árbitro. El arbitraje prohibido son asuntos que no puede conocer el árbitro, porque existe una prohibición de la ley respecto de ciertas materias, por ser materia de orden público. Esto lo vamos a ver a continuación. Y también está el arbitraje voluntario, que es la regla general, que las partes someten, bajo el conocimiento del árbitro, la resolución de un conflicto. Comenzando con el arbitraje forzoso u obligatorio, son asuntos que necesariamente se deben someter al conocimiento de árbitros. En otras palabras, es aquel que es impuesto imperativamente por la ley como el único procedimiento para resolver determinados litigios. Pues si las partes recurren al tribunal ordinario, este se declara incompetente. Entonces son asuntos que deben ser conocidos por los árbitros. Y esto está en el artículo 227 del Código Orgánico de Tribunales, que dice: deben resolverse por árbitros los asuntos siguientes. Primero, la liquidación de una sociedad conyugal o de una sociedad colectiva o en comandita civil y las de las comunidades. 2. La partición de bienes. 3. Las cuestiones a que diere lugar la presentación de la cuenta del gerente o del liquidador de las sociedades comerciales
y los demás juicios sobre cuentas. Cuarto, las diferencias que ocurrieren entre los socios de una sociedad anónima o de una sociedad colectiva o en comandita comercial o entre los asociados de una participación en el caso del artículo 415 del Código de Comercio. Quinto, los demás que determinan las leyes. Pueden, sin embargo, los interesados resolver por sí mismos estos negocios si todos ellos tienen la libre disposición de sus bienes y concurren al acto sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 802 del Código de Procedimiento Civil. Y uno se puede preguntar, ¿qué tipos de árbitros resuelven estas materias? Se ha señalado que estos asuntos solo pueden ser conocidos y resueltos por un árbitro de derecho, o a lo más un árbitro mixto, pero jamás un árbitro arbitrador. Respecto al arbitraje prohibido, así como la ley estableció diversos casos de arbitraje forzoso, de la misma manera señaló situaciones en que el arbitraje se encuentra vedado, es decir, asuntos o negocios que necesariamente deben ser conocidos por la justicia ordinaria y jamás por jueces árbitros, ni aún con acuerdo de las partes. Este tipo de arbitraje recae sobre materias que la ley, por razones de alta conveniencia pública, impide someter a la decisión de los jueces árbitros, porque son materias de orden público. ¿Y cuáles serían estos asuntos? De acuerdo al artículo 229 del Código Orgánico de Tribunales, no podrán ser sometidas a la resolución de árbitros las cuestiones que versen sobre alimentos o sobre derecho de pedir separación de bienes entre marido y mujer. La ley, al decir cuestiones que versen sobre alimentos, se ha referido exclusivamente a los juicios sobre alimentos futuros cuando la obligación emana de la ley, y no a los alimentos voluntarios ni a las prestaciones alimenticias ya devengadas. Por otra parte, el artículo 230, inciso 1 del COT dispone que tampoco podrán someterse a la decisión de árbitro las causas criminales de la policía local, las que se suscitaren entre un representante legal y su representado, y aquellas en que debe ser oído el fiscal judicial. Se refiere a asuntos en que el Estado tiene interés, es decir, los juicios de Hacienda o los asuntos de derecho de familia, como los juicios de divorcio y materia de Estado civil, etc. Fuera de los casos anteriores, también se puede mencionar los asuntos judiciales no contenciosos, puesto que los árbitros solo resuelven asuntos litigiosos. Y los juicios en que se ventilen derechos regidos por el Código de Trabajo y leyes complementarias tampoco serán conocidos por los árbitros, porque estos derechos, por expresa disposición legal, son irrenunciables. ¿Qué ocurre si un determinado asunto, en virtud de una norma jurídica, es de arbitraje prohibido y en virtud de otro precepto es de arbitraje forzoso? Este conflicto ha sido resuelto de forma expresa por el legislador en el artículo 230, inciso 2 del COT, al señalar que, lo cual, el arbitraje prohibido se entiende sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 227, o sea, del arbitraje forzoso. En otras palabras, en caso de conflicto, se resuelve a favor del arbitraje forzoso. Por ejemplo, una partición de bienes hereditarios en la cual son interesados un padre y un hijo menor de edad, según el artículo 230 del COD, este juicio no podría ser sometido a arbitraje por suscitarse entre un representante legal y su representado. Sin embargo, el artículo 227, numeral 2, establece que es un asunto de arbitraje forzoso. Pero entonces, en el conflicto de estas dos normas, se resuelve a favor del arbitraje forzoso. Ahora veremos el arbitraje voluntario. Este tipo de arbitraje dice relación con aquellos asuntos respecto de los cuales la ley no menciona como de exclusiva competencia de justicia ordinaria o arbitral. Es decir, se trata de materias que, no siendo de arbitraje prohibido u obligatorio, las partes pueden voluntariamente sustraerlas del conocimiento de los tribunales que establece la ley para someterlos al conocimiento y resolución de un árbitro. Por ejemplo, puede ser un juicio sobre cobro de pesos. Esta es la regla general. La mayoría de asuntos de carácter civil se pueden someter a arbitraje voluntario. El arbitraje
facultativo o voluntario es el más amplio, pues caben todas las materias que, siendo de competencia de los tribunales ordinarios, causas principalmente civiles, las partes pueden someterle al conocimiento de los árbitros. Por lo tanto, es la regla general. Nosotros podemos someter al árbitro la gran mayoría de los casos civiles. No todos, pero la gran mayoría. Por ejemplo, por lo tanto, el arbitraje forzoso es la excepción. En efecto, las materias de este tipo de arbitraje son taxativas, los del arbitraje forzoso. Por lo mismo, el principio que rige en materia arbitral es la libertad de las personas a someter un asunto a arbitraje. Por lo demás, así lo señala el artículo 228 del COT, al decir que fuera de los casos expresados en el artículo precedente, o sea, del arbitraje forzoso, nadie puede ser obligado a someter al juicio de árbitros una contienda judicial. Ahora veremos la constitución del arbitraje. Esto ya lo habíamos mencionado anteriormente, pero ahora lo veremos con más profundidad. El arbitraje puede tener su origen en la voluntad de las partes, por medio del compromiso o la cláusula compromisoria. Esto lo vamos a ver a continuación. También por medio de la autoridad judicial. Esto en subsidio si las partes no llegan a acuerdo sobre el nombramiento del árbitro. Y también puede tener su origen en la voluntad unilateral del causante o testador, o también puede tener su origen en la ley. Comenzando con la voluntad de las partes, en la constitución del arbitraje, las partes de común acuerdo pueden sustraer el conocimiento de un determinado asunto de la jurisdicción ordinaria y someterlo a la resolución de un árbitro. Ahora bien, existen dos tipos de mecanismos para llegar a esto: el compromiso y la cláusula compromisoria. Y vamos a explicar cada uno de estos, comenzando con el compromiso. El compromiso es una convención por la cual las partes sustraen determinados asuntos litigiosos, presentes o futuros, del conocimiento de la jurisdicción ordinaria y los someten al conocimiento y fallo de uno o más árbitros que en ese mismo acto designan. En cuanto a las solemnidades del compromiso, es un contrato solemne, pues de acuerdo al artículo 234 del COT, el nombramiento del árbitro debe constar por escrito, de lo cual se deduce que el compromiso también. Dicho escrito puede ser un instrumento público o privado. Importante decir que hay autores que discuten si el compromiso es un contrato o una convención. Hay cierta discusión en eso. Ahora bien, para la opinión de Alwin, que es una opinión bastante respetada, el compromiso sería una convención. Se nombra un árbitro en específico en el caso del compromiso. Por ejemplo, con la siguiente cláusula: cualquier conflicto que se suscite con motivo del siguiente contrato, las partes acuerdan someterlo a la decisión de un juez árbitro y desde ya se designa a don Juan José García Rodríguez, por dar un ejemplo, el cual tendrá la calidad de árbitro arbitrador. ¿Cuáles son las cláusulas del arbitraje? Tenemos las cláusulas esenciales, son aquellas sin las cuales el acto no produce efecto alguno o degenera en uno diferente. Es decir, en la eventualidad de que se omitan algunos de los requisitos mencionados, la sanción para tal omisión es la invalidez del nombramiento. Tales cláusulas son el nombre y apellido de las partes litigantes, el nombre y apellido del árbitro. Esto es lo que caracteriza al compromiso, porque se designa a una persona específica como árbitro. Y la materia o asunto sometido al juicio arbitral, o sea, el objeto del proceso, el cual puede ser actual, esto es, presente en el momento de comprometer, o bien suscitarse en el futuro, es decir, después de celebrar el compromiso. Entonces, estas son las cláusulas esenciales que tenemos que tener para que se produzca el compromiso. También tenemos acá las cláusulas de naturaleza. Son aquellas que, sin pertenecerle de manera esencial, se entiende que forman parte de él sin necesidad de mención expresa. Es decir, si no son señaladas por las partes, son suplidas por la ley. Estas cláusulas son las facultades y calidades del árbitro, pues si las partes no expresan con qué calidad es nombrado el árbitro, se entiende que lo es con la de árbitro de derecho.
como he dicho anteriormente, si las partes guardan silencio de qué tipo de árbitro se nombra, porque está el árbitro derecho, mixto y arbitrador, si nada dicen, se entiende que el árbitro es de derecho. Ahora bien, si el árbitro no es abogado, no valdrá el compromiso. El lugar en que el árbitro debe desempeñar sus funciones, pues si faltare la expresión del lugar en que se debe seguir el juicio, se entenderá que lo es aquel en que se ha celebrado el compromiso. Y el tiempo en que el árbitro deba desempeñar sus funciones, pues si faltare la designación del tiempo, se entiende que el árbitro debe aguardar su encargo en el término de 2 años contados desde su aceptación. Como vemos aquí, ante el silencio de las partes, la ley suple ese silencio. En cuanto al lugar, que se entendería ante el silencio que donde se ha celebrado el compromiso, y también en cuanto al tiempo, que sería 2 años contados desde su aceptación. Como son cláusulas de naturaleza, las partes de estas pueden modificar estas cláusulas también. Y respecto a las cláusulas accidentales, son aquellas que no pertenecen ni esencial ni naturalmente a él, y por tanto requieren de mención expresa de las partes. Las cláusulas accidentales de mayor uso son aquella en virtud de la cual se renuncia a los recursos legales, o también aquellas que fijan el honorario del árbitro, etc. Aquí las partes pueden usar su imaginación para agregar diferentes cláusulas accidentales al compromiso. Ahora hablaremos de la cláusula compromisoria. La segunda forma de celebrar el arbitraje de forma voluntaria es a través de la cláusula compromisoria. Esto es, un contrato en virtud del cual las partes sustraen determinados asuntos litigiosos, presentes o futuros, del conocimiento de la justicia ordinaria, y lo someten al conocimiento de uno o más árbitros, obligándose a nombrar a estos en un pacto posterior. Aquí ya podemos ver una primera diferencia con el compromiso, ya que en el compromiso nosotros designamos inmediatamente a un árbitro específico. En cambio aquí, la designación del árbitro lo dejamos para después. La cláusula compromisoria no está establecida en nuestra ley. Sin embargo, ha sido incorporada por la doctrina y la jurisprudencia. Es decir, existe en términos prácticos como otra forma de convenio arbitral. Entonces, a pesar de que no esté consagrada expresamente la ley, igualmente se acepta. En la cláusula compromisoria deja para el futuro el nombramiento del árbitro. Un ejemplo de cláusula compromisoria sería: cualquier conflicto que se suscite con motivo del siguiente contrato de compraventa, las partes acuerdan someterlo a la decisión de un juez árbitro que se designará cuando sea oportuno, ya sea por común acuerdo o por decisión judicial. ¿Cuál es la comparación entre el compromiso y la cláusula compromisoria? La cláusula compromisoria se diferencia del compromiso porque en este último, o sea en el compromiso, las partes se someten a determinados árbitros. Y si estos, por cualquier motivo, no pueden cumplir con el encargo, quedará sin efecto la convención de arbitraje y recupera su imperio la jurisdicción ordinaria. En cambio, en la cláusula compromisoria, las partes se someten en general al arbitraje, quedando obligados a nombrar tantos árbitros cuantas veces sean necesarias para obtener el fallo definitivo del asunto que comprometen. Incluso aquí, la autoridad judicial puede nombrarlo y no así en el compromiso. En cuanto a la naturaleza jurídica, la doctrina está conteste que la cláusula compromisoria reviste los caracteres de un contrato, porque de ella nace para las partes la obligación de designar al árbitro, o sea, una obligación de hacer. Hay autores que consideran el compromiso como la convención, como he dicho anteriormente. Por lo tanto, la cláusula compromisoria sería un contrato y el compromiso, en cambio, sería una convención. El nombramiento del juez por subsidio. Esta es otra forma de nombramiento del árbitro, en el caso de que las partes no lleguen a acuerdo. Esto tiene lugar en dos supuestos. Cada vez que se está en presencia de un arbitraje forzado u obligatorio y no se logra de común acuerdo de las partes, en ese caso lo nombraría el juez. O bien, cada vez que se está en presencia de una cláusula compromisoria y tampoco se logra este común acuerdo de las partes en cuanto al nombramiento
de la persona del árbitro. En este sentido, el artículo 232, inciso 2 del COD, establece que en los casos en que no hubiera avenimiento, o sea, acuerdo entre las partes respecto de la persona en quien haya de recaer el encargo, el nombramiento se hará por la justicia ordinaria, debiendo en tal caso recaer dicho nombramiento en un solo individuo y diverso de los dos primeros indicados por cada parte. Se procederá en lo demás en la forma establecida en el Código de Procedimiento Civil para el nombramiento de los peritos. Como se puede apreciar, el árbitro designado debe ser una sola persona. Por lo tanto, no cabe hablar de pluralidad de árbitros, y el nombramiento debe recaer en personas diversas de las dos primeras indicadas por cada parte. Por lo tanto, si las partes no se ponen de acuerdo en el nombramiento del árbitro, lo nombrará el juez. El siguiente caso, por el caso de la voluntad del causante o testador. El tercer origen de la justicia arbitral es la voluntad unilateral del causante o testador. Esta voluntad se manifiesta en el derecho que la ley le asigna al testador o causante para que, por acto entre vivos o por testamento, proceda a designar al partidor de sus bienes, el cual es un juez árbitro. Y otra forma de designación del árbitro es por medio de la ley. Existen diversas disposiciones en nuestro derecho que no solo establecen la obligación de someter determinados asuntos litigiosos a la resolución de un tribunal arbitral, como hemos visto en los casos de arbitraje forzoso, que deben ser conocidos por árbitros, sino que aún más hay casos en que además la ley señala que son forzosos, sino que además señalan el órgano que es llamado a conocer con calidad de árbitro. Por ejemplo, la Comisión para el Mercado Financiero, en los casos que estime calificados y cuando se cumplen las condiciones fijadas por la ley, actuará como juez árbitro y puede resolver en forma obligatoria para las partes una controversia entre el asegurado o beneficiario y la compañía de seguros. Entonces aquí vemos como la Comisión de Mercado Financiero actúa como un juez árbitro. Y también en otro caso, en la Superintendencia de Salud, a través del Intendente de Fondos y Seguros Previsionales de Salud, quien actuará en calidad de árbitro arbitrador, debe resolver las controversias que surjan entre las ISAPRES o FONASA y sus cotizantes o beneficiarios, sin perjuicio de que el afiliado pueda optar al proceso de mediación ante la superintendencia, por los mediadores que ésta designe o para recurrir a la justicia ordinaria. Algunos autores, como Alwin y Casarino, señala que se está más bien en presencia de tribunales especiales con carácter de permanentes que ante tribunales arbitrales previamente dichos. En efecto, aquí la voluntad de las partes juega un rol secundario, pues estos organismos tienen jurisdicción para conocer todos los asuntos que las mismas leyes se le encargan de señalar. No presentan ninguno de los caracteres distintivos del juicio arbitral, puesto que no tienen origen contractual, ni el árbitro es elegido por los interesados, sino que es la ley la que somete a las partes a la jurisdicción de un determinado tribunal que ella misma designa. Por lo tanto, hay gente que cuestiona la calidad de árbitro a estos organismos, ya que no cumpliría con las características propias del arbitraje. Ahora hablaremos del procedimiento arbitral. Esto está regulado en el libro tercero, en el título octavo del Código de Procedimiento Civil. ¿Qué dice? Bueno, hay que distinguir si estamos frente a árbitros de derecho, arbitradores o mixtos. Los árbitros de derecho deben tramitar y fallar de acuerdo a las reglas establecidas para los tribunales ordinarios, según la naturaleza de la acción deducida. Esta última frase quiere decir que si la acción no tiene señalado un procedimiento especial en la ley, se ajustará a los trámites del juicio ordinario. Y si tiene señalado un procedimiento especial, se le debe aplicar este. Por ejemplo, un procedimiento sumario. Las únicas diferencias que se pueden advertir entre el procedimiento que observa un tribunal ordinario y un árbitro de derecho son: el árbitro de derecho debe proceder asesorado por un actuario, que nombrará él mismo, el cual reemplaza al secretario del tribunal y hace a las veces de ministro de fe. Las notificaciones se deben practicar personalmente, por cédula o en la forma de común acuerdo que determinen las partes. Por ejemplo, puede ser por email. Los testigos deben presentar declaración
solo si voluntariamente desean hacerlo. Y las sentencias que impongan medidas de apremio o compulsivas deben ser ejecutadas ante la justicia ordinaria, por carecer los árbitros de imperio. En el caso de los árbitros, arbitradores son aquellos que fallan con arreglo a lo que su prudencia y equidad le dictaren y tramitan en conformidad a las reglas que han establecido las partes, y si éstas nada han dicho, conforme al procedimiento establecido en el Código de Procedimiento Civil. En líneas generales, las normas de tramitación de juicios seguidos ante estos árbitros que señala el Código de Procedimiento Civil son: oír a las partes, recibir y agregar al proceso los instrumentos que le presenten, practicar las diligencias que estimen necesarias para el esclarecimiento de los hechos, y se debe asesorar por un actuario, si así lo cree necesario. Las notificaciones se deben practicar personalmente, por cédula o en la forma de común acuerdo que determinan las partes, y también carece de imperio. Por último, el árbitro mixto participa de los caracteres del arbitrador en cuanto al procedimiento y de árbitro de derecho en cuanto al fallo. ¿Cuáles son los recursos que proceden contra las sentencias arbitrales? Bueno, aquí hay que distinguir si está presente ante un árbitro de derecho o mixto o un árbitro arbitrador. En el caso de los árbitros de derecho y los árbitros mixtos que fallan conforme a derecho, sus fallos son susceptibles de los mismos recursos que se pueden deducir en contra de las sentencias pronunciadas por los tribunales ordinarios, salvo que las partes hayan renunciado a los recursos, caso en el cual se entienden que fallan en única instancia. Por tanto, si las partes nada dicen o si lo declaran expresamente, proceden los siguientes recursos: el recurso de casación en la forma, el recurso de apelación en contra de la sentencia definitiva de primera instancia, los recursos de casación en la forma y en el fondo en contra de la sentencia definitiva de segunda instancia, siempre y cuando, en el caso del recurso de casación en el fondo, la sentencia definitiva fuere dictada por un tribunal arbitral de segunda instancia constituido por árbitros de derecho. Y por último, también es procedente el recurso de queja cuando se comete una falta o abuso en una sentencia definitiva o interlocutoria que ponga fin al juicio o haga imposible su continuación, y que no sea susceptible de recurso alguno, ordinario o extraordinario. En el caso del árbitro arbitrador, es necesario hacer ciertos distingos. El recurso de casación en la forma procede salvo que las partes mayores de edad y libres administradoras de sus bienes hayan renunciado a este. El recurso de apelación solo procede cuando las partes en el instrumento en que constituyen el compromiso expresan que se reservan dicho recurso para ante los otros árbitros de mismo carácter y siempre que se designen a las personas que han de desempeñar este cargo. Es decir, se entiende que la regla general es que sus sentencias sean de única instancia. Sin embargo, serán de primera cuando las partes en el compromiso declaran el derecho de reservarse el recurso de apelación ante otros árbitros arbitradores, los cuales también se deben nombrar en el compromiso. Y el recurso de casación, en el fondo, no procede en contra de la sentencia de los arbitradores. La razón de esto es que este recurso supone una infracción de la ley y los arbitradores no están obligados a fallar conforme a la ley, sino que a lo que dicte su prudencia y equidad le dicten. Y respecto al recurso de queja, sí proceden en contra de las sentencias arbitrales para corregir las faltas o abusos graves cometidos en su dictación, cuya competencia recae en la Corte de Apelaciones del territorio en que se haya desarrollado el arbitraje. Tratándose de sentencias definitivas de árbitros arbitradores, el recurso de queja procede siempre. Esto lo confirma el artículo 545, inciso 2, segunda parte, que señala que en ningún caso podrá modificar, enmendar o invalidar resoluciones judiciales respecto de las cuales la ley contempla recursos jurisdiccionales ordinarios o extraordinarios, salvo que se trata de un recurso de queja interpuesto contra sentencia definitiva de primera o única instancia dictada por árbitros arbitradores.
En otras palabras, el recurso de queja respecto de los árbitros arbitradores es compatible con el recurso de casación en la forma y procede contra la resolución dictada por este en única o en primera instancia. En cambio, tratándose de los árbitros de derecho y árbitros mixtos, el recurso de queja procede cuando la falta o abuso se cometa en la sentencia definitiva o interlocutoria que ponga fin al juicio o haga imposible su continuación, y que no sean susceptibles de recurso alguno, ordinario o extraordinario. Ahora veremos el cese del cargo de los árbitros. Está en el artículo 240 del Código Orgánico de Tribunales, que dice: los árbitros, una vez aceptado su cargo, quedarán obligados a desempeñarlo. Esta obligación cesa, primero, si las partes concurren, de común acuerdo a la justicia ordinaria o a otros árbitros solicitando la resolución del negocio. 2. Si fueren maltratados o injuriados por alguna de las partes. 3. Si contrajeren enfermedad que les impida seguir ejerciendo sus funciones. Y 4. Si por cualquier causa tuvieran que ausentarse del lugar donde se sigue el juicio. Espero que les haya gustado el video. Suscríbanse, comenten, dejen like. Muchas gracias.